Yo soy maestro de grado de primer oficio. A los 12 años decidí entrar en la escuela normal, de familia de maestros, o sea, fue una vocación heredada, por así decir, vivida con naturalidad. No me acuerdo, tenía 8 años, cómo se brindó en casa el día del Estatuto de los 70. De chiquito estaba en una escuela normal, teníamos los líos de la ICA y libre, la gente que está acá no se acuerda de eso porque no había nacido. Así que guardapolvo blanco a los 13 años en el Mariano Acosta y trabajando, ganando mi pan con chicos desde los 18, recibido a los 17. Qué inconscientes que éramos, ¿no? Éramos menores de edad. A mí me agarró el cambio de minoría de 22 a 21 y tenía 18 y estaba frente de grado. Titular. A veces uno piensa cómo las generaciones fueron cambiando los valores en cuanto a la capacidad, estoy empezando en el tema, qué acordeón hace la sociedad respecto de cómo cierra o abre el tema de capacidad. Se necesitaban maestros, éramos maestros a los 17, mi promoción. Unas generaciones antes salían con 4 años, a los 16, y hubo maestros de 3 años, porque había que alfabetizar, de 15 años, al monte. ¿Qué pasa? Que eran más capaces, vestían con sombrero rancho y terno. Tenemos las fotos en la escuela. ¿Qué pasa? ¿Eran más capaces, menos capaces, más chicos, menos chicos? No, se los necesitaba. Había una decisión social que aceleraba, que hacía oficiales de 15 años comando de tropa, por ejemplo, general Peón, que casaba a los 12 y a los 14. ¿Por qué largo esto enganchando en una primera línea de currículum? Porque hoy ninguno de nosotros diría que un chico de 17 años puede ser maestro a cargo de grado. O con 18 llevarse un grupo a la montaña como único responsable de un montón de salvajitos y bancarse accidentes y demás. No haríamos, digo, qué irresponsable el que pone un mocoso de 18, pero si es mayor de edad. Igual diríamos que no. ¿Qué quiere decir? El concepto de capacidad tiene una doble lectura. Hay un elemento, por lo menos así lo pienso yo, natural y propio en el sujeto, con características objetivas, pero también hay un elemento relacional que es la sociedad la que la va modulando. Esto quiere decir, desde mi punto de vista, ya hablando técnicamente, ni el absoluto constructivismo social, de que en realidad todo es una construcción social, ni un fijismo. Hay un elemento natural de base, pero hay una respuesta que sí es una construcción social. Entonces, ni es cierto que no exista ningún elemento de vulnerabilidad, pero tampoco es cierto que esa existencia de un elemento de vulnerabilidad pueda tener siempre y en todo lugar y en toda época una misma respuesta social. Lo que estamos viviendo nosotros, y lo ejemplificaba con el tema de las edades de madurez, de adultez, y muchos de los que están acá en la sala, por generación, lo han vivido también. Hoy lo estamos viviendo en el tema de limitación de capacidad jurídica. Lo estamos viviendo felizmente, una transformación, un cambio que, bueno, yo, gracias a Dios, de poder vivir ya en el tramo final de mi vida profesional y de mi vida, quizás. Sin duda es que a mi edad yo ya tengo más, como tengo mucho currículum, tengo más pasado que futuro. Feo, ¿no? Por eso no me gusta que me hacen tomar conciencia de eso. La generación mi generación, que hay algunas personas de mi generación, vivió una primer transición, que fue la transición de una respuesta jurídica muy fija, sin ningún grado de modulación, a una respuesta con alguna flexibilidad, que es la que vivimos a partir de la reforma del Código Civil del año 1968 y sucesivas medidas, no es un solo hito. Pero la generación más joven aquí presente, que me doy cuenta por las caras sin necesidad de preguntar edades, aunque ahora las señoras sobre todo engañan muchísimo en ese sentido, va a vivir
un momento de transformación muy valioso y un desafío. El desafío es cómo hacer coincidir una cosmovisión social y jurídica que pivota más sobre lo que hay lleno en el vaso y no sobre lo vacío. Y esto es bueno y formidable. Con la obligación, no solo natural, sino constitucional, de protección por parte de la familia, de la sociedad y del Estado. De cómo equilibremos la visión de este vaso, yo puedo llegar a tener una situación de equilibrio, como decía, de armonía, o puedo tener una situación de total desprotección. Y cuando hablamos de las relaciones con el Estado, con los organismos globales, sociales, obras sociales, sistemas de salud y demás, esto es cotidiano. Yo puedo decir, pivoto y defiendo la capacidad, porque lo que existe es siempre lo que es y no lo que no es. Lo que existe, perdónenme el ejemplo del viejo profesor de lógica, en el caño, no es el agujero del caño, sino el metal del caño. Ah, pero si no tiene agujero no corre el agua. Sí, señor, pero es a modo de privación. Con chicos más chicos yo pongo un ejemplo mucho más tangible. En el queso gruyère lo que existe es el queso, no es el agujero. Pero realmente tengo que advertir la presencia de la burbuja. ¿Qué quiero decir? Si yo correctísimamente pivoto sobre lo que hay, y lo que hay primeramente, como dije varias veces con ustedes y me canso de decir, es la dignidad de la persona humana. Esa existe siempre, absolutamente en las situaciones más terribles, la dignidad de la persona humana. Y sobre eso todas sus dimensiones. Esto no me puede hacer olvidar que existe una vulnerabilidad por privación que obliga a los acreedores, hablando en términos jurídicos, a las prestaciones y a las conductas. Y esos acreedores son familia, sociedad y Estado. Porque yo podría hacer un discurso tan solamente fijándome en el medio lleno, o sea, en el agua del vaso, que pues acá no le falta nada. Uno igual que nosotros, a duras y a maduras, a su suerte. Le reconozco capacidad laboral, pues entonces que trabaje. ¿Por qué va a tener pensión? ¿Se dan cuenta? Fíjense en un caso concreto. Reconocer capacidad laboral, como durísimamente tuvimos que conseguir fallo a fallo para atender el kiosco, para hacer esto, para hacer lo otro, para tener el trabajo protegido, etcétera, etcétera, no significa que no se reconozca la limitación que lo hace acreedor de una protección específica. Vuelvo a decir, la generación de los más jóvenes aquí, desde distintos lugares, desde el lugar de padre, desde el lugar de profesional, desde el lugar de la propia persona con limitación en la capacidad. La próxima generación va a tener que hacer un esfuerzo importantísimo en esta, para mí, vuelvo a decirlo por tercera vez, en esta visión equilibrada. Pivotar y ganar la valoración de lo que es, o sea, la dignidad de la persona humana, la capacidad básica de toda persona humana, la potencialidad de toda persona humana, no tiene que significar negar la obligación de familia, sociedad, Estado en cuanto a compensar los elementos, y lo digo en términos técnicos, de privación que puedan existir en función de situaciones personales y de respuestas sociales. Y digo privación en términos muy técnicos porque privación es la falta de algo que es natural, ¿no es cierto? Y vuelvo a dar el ejemplo remanido del profesor de lógica. Nadie diría que yo estoy privado de alas porque no es propio del ser humano tener alas. Directamente Dios no tiene alas.
En cambio estoy privado de pelo. Por eso cuando hablamos de privación es algo más que una negación, ¿eh? Es la negación de algo que por naturaleza debe existir. Que yo sostenga que la privación es mínima sirve para enaltecer a la persona en todo su potencial, pero no para desobligar a los acreedores, perdón, a los deudores, familia, sociedad y Estado, en cuanto a sus obligaciones. Lo que viene ahora, en un añito, escaso año y un mes, es la vigencia del nuevo código. Ya este año, pero sobre todo el año que viene, va a ser una especie de maratón de formaciones, debates sobre el nuevo código. Me va a tocar, si Dios me da vida, dictaminar el último día del año con el código de Vélez, y como estoy de turno en enero del 2016, quizás mi último turno, porque estamos de turno cada 7 años, espero llegar, a los próximos 7. Le quiero emparar el récord a Fay, pero no me afloja tranco de pollo, siempre me va sacando años, es tremendo. No lo alcanzo, no hay modo. Abro el 1 o el 2 de enero del 2016 con el nuevo código. Privilegios que da la vida, ¿no? Y que da el ejercicio de una profesión que abracé con mucho cariño, tengo acá compañeros de facultad, y que dediqué soy de los chicos, a los vulnerables, ¿no es cierto? Profesionalmente. Gané mi pan de trabajar con chicos y aprendí, en realidad, a trabajar con discapacidad después. ¿Qué nos trae como novedad este nuevo código? Trae cantidad de novedades. La gran prensa debatió y los políticos debatieron algunos temas estridentes, ¿no? Yo suelo decir, si me disculpan el ejemplo campechano, cuando uno está en el campo comiendo un asado y los perros empiezan a molestar. ¿Qué hacemos? Tomamos un hueso, una costilla y la tiramos lejos. Se van todos allá a pelear por el hueso. Mientras tanto seguimos comiendo la mollejita. ¿Es así o no? No sé si alguien ha hecho eso. Bueno, en los debates políticos a veces pasa lo mismo. Toda la mesa tendida y entonces nos teníamos que pelear por algo, como los perros en el asado. Y entonces discutíamos si la subrogación de vientres o no sé qué otras cosas más, y que sí, que no, y que no, y que sí, que más o menos. Mientras tanto todo el resto pasó. ¿Cómo pasan las mollejitas en la primera tablita que sale? El debate se focalizó en algunos puntos, algunos muy importantes, como no desdeño esto, sé que son parte del beneficio cotidiano, vengo en realidad solucionar un tema de embriones congelados. O sea, no los desdeño para nada, pero digamos, no son los grandes temas de la sociedad argentina. El gran tema sí es la responsabilidad del Estado, por los actos de sus funcionarios. Eso sí. Ese sí es grande. Pero quiero ver el primer caso que llegue. Quiero ver el ejemplo, yo soy el marco teórico realista, ¿no? Y por lo tanto nuestra primera fuente es el diario de hoy. Está medio atrasado, lleva como un mes. ¿Vieron en las redes sociales la filmación de un preso en Tucumán torturado en la comisaría? ¿Lo vieron? Bueno, quiero preguntarle, no los autores, porque los autores no pusieron eso en el código, a quien hizo la enmienda de que no hay responsabilidad del Estado por actos de sus funcionarios, a qué juez del mundo, no solo de Tucumán, del mundo, le va a decir que el Estado tucumano, o sea, el gobierno tucumano, responde por el acto de sus funcionarios. Me río de la omisión o de la derivación al derecho administrativo tucumano, derecho local. Quiero ver si algún derecho local dice que no responde, cuánto dura en un caso concreto, antes que lo tiremos abajo con inconstitucionalidad. O sea que también los grandes temas tienen sus bemoles. Pero aquí lo que vamos a hablar son de un área donde hay un cambio fundamental, en buena medida, por supuesto, siempre con el desafío de interpretarlo correctamente y no aplicarlo en contra de la persona. ¿Por qué?
Porque la esencia y la finalidad de toda ley en materia de limitación de capacidad es la protección de la persona. Y estoy diciendo una palabra y un concepto discutible. Ya he dicho con ustedes, me acuerdo el año pasado, creo el anteaño, cuando hablamos de protección, hoy parece, es una palabra ambivalente. Por un lado nos lavamos la boca, protección integral, bla, bla, bla. Todas las convenciones son de protección de, cada vez un poco más mediática, mediatizado. ¿Por qué? Porque tendemos a decir no protección de la persona, sino protección de los derechos de la persona, protección de las garantías de los derechos de la persona, ¿no es cierto? Siempre ponen una cosita en el medio. Pero atención que por debajo de esta utilización masiva, casi de sonsonete de la palabra y el concepto de protección, hay un pensamiento de desprotección, hay un pensamiento que advierte como peyorativo, como minusvalioso el concepto de proteger, porque asocia proteger a aplastar, proteger a tutelar de modo asfixiante, proteger a no dejar crecer. Y yo suelo decir, y me van a disculpar las mamás presentes, que veo que hay varias, esta es la diferencia en los brazos maternos. Si yo me coloco en una cuestión ideológica y digo, no, tener al niño en brazo es asfixiarlo, por lo tanto, tírelo. Ahora, que mamás pueden asfixiar, claro, si la mamá está enferma, aprieta y asfixia. Pero esa es la patología. Lo normal es el abrazo amoroso, el abrazo de protección, porque como les decía hace unos años, en las palabras que llevamos acá gorgojeando, ¿no? Hay verdades que no escribió la cultura, sino que las fue transmitiendo en lo que se dice tej, que es la raíz de proteger, es la misma de techo, es la misma de toga. Y el techo que protege, la teja, ¿de qué protege? De la inclemencia externa. Protege del solazo, protege de la lluvia, protege del frío. Ahora, para proteger, me tiene que dejar libertad adentro, porque cruzo los dedos, vengo de unos cursos en Managua, se nos cae el techo encima en un terremoto, ya dejó de ser techo protector y se nos convierte en nuestro aplastante. Para que el proteger sea realmente una defensa, tiene que dejar ámbito de movimiento y de libertad. Si no, es un aplastamiento. Entonces el problema no es decir, basta de techos porque me impiden la libertad, que ese se queda a la intemperie. Claro, como el viejo cuento del paisano, ¿no? Que va diciendo, lo escuché en Entre Ríos, ¿no? Que todo estaba tan mal que solamente dormía bajo un caña picanilla, un techo de picanilla. Yo ni eso tenía, yo dormía a la intemperie. Y el otro que quería superar dice, yo ni la intemperie tenía. Bueno, así somos, ¿no? Volaseador, yo ni la intemperie tenía. Bueno, una cosa es quedarse a la intemperie y otra cosa ser aplastado por el techo. Y en lo jurídico esto pasa, porque advertimos, no vamos a discutir en este ámbito con algunos colegas con los que tenemos casos en comunes, que de pronto el discurso puede ser un discurso maximalista, entonces no protegemos nada, no, lo dejamos bailando en pata, claro. O por lo contrario, aplastamos con la protección. No, ninguna de las dos cuestiones es la razonable. Por eso, yo, viejo caminador de estos temas, 35 años cumplo ahora de defensor de menores e incapaz, alabo el sistema, más allá de la formulación de un artículo, de la interpretación que haya que hacer del otro, la presunta contradicción, de si está bien redactado o mal, siempre los abogados van a encontrar algún defecto, sino para qué estamos, ¿no es cierto? Yo alabo que pueda haber una articulación, una modulación, tanto de la limitación de capacidad, que se abre un abanico amplio de posibilidades, como de las figuras de protección. Porque una cosa es el correlato de la otra.
Si yo tengo un sistema jurídico donde soy capaz o incapaz, cara o seca, blanco o no blanco, ni siquiera blanco o negro, blanco o no blanco, evidentemente voy a tener figuras de protección absolutas, de sustitución absoluta y evidentemente de no respeto de ámbitos de autonomía. Si por lo contrario, en consonancia con las visiones científicas más dinámicas, yo puedo encontrar no solamente una gama de situaciones más amplias, sino posibles, no siempre, pero posibles variaciones en el tiempo respecto de esas capacidades, yo voy a tener entonces figuras de protección mucho más variadas y mucho más modulables. El desafío, vuelvo a decir, es que eso no termine siendo indefensión, no termine siendo abandono. Y un segundo desafío, que es muy propio de nuestro oficio, es que no terminemos, después de hablar loas de todo esto, haciendo 4 clichés, todos igualitos, y aplicando el número 1, el número 2, el número 3. Porque ese riesgo existe en el modo de trabajo masificado que tenemos, según esto y según esto, tipo fórmula de indemnización o fórmula de actualización previsional. Este caso y este caso. Tremendo desafío de los que trabajen, que no va a ser mi generación, ¿no es cierto?, en el futuro, es encontrar el seguir teniendo el traje a medida y no 4 o 5 talles. ¿Cuál es la figura más novedosa a la que me voy a referir? Porque si no, esto sería para hablar larguísimo. Es la figura que me han pedido en particular de los apoyos, los sistemas de apoyo. Artículo 43. Fíjese cómo este código, entre muchas cosas que podemos discutir, tiene algunas evidentemente buenas, que es colocar a la persona por delante. El índice de un código marca la ideología del código. Así como nuestro código penal, que tuvo como fuente un código de Baviera hecho por un gran humanista, Feuerbach, no el Feuerbach filósofo hegeliano de izquierda, sino el jurista, coloca en la lista de los delitos primero como bien protegido la vida. Y ustedes dicen, pero claro, doctor, eso es lógico, sí, porque nos conformamos así la cabeza, ¿no? Pero los otros códigos europeos no decían eso. El primer delito era los delitos contra el rey, la sedición. Los que para nosotros están al final. Y eso implica una mentalidad y conforma una mentalidad de, claro, así debe ser. Así debe ser, pero no siempre es así. El hecho de que este tema aparezca a la cabeza del código, fíjese el artículo 43, nos está hablando de un cambio de perspectiva también. Vamos a leer este artículo 43 y lo vamos a intentar destripar entre todos. Concepto, función y designación de los sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad. O sea, la titularidad de la capacidad es absolutamente indiscutible. El ejercicio, o lo que llamamos la capacidad de obrar, puede estar limitado. Se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial. Primeros 2 temas. El apoyo es una medida. En la jerga de estos últimos años, a partir de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, bueno, también hay todo un tema terminológico, no del discapacitado, de la persona con discapacidad, nos mal acostumbramos, muchos de los que cotidianamente transitamos, a hablar del apoyo como si fuera una persona, es un apoyo. No, atención. El apoyo es una medida. La sustantivización del apoyo nos va a llevar a claramente a calcarlo después sobre las figuras antiguas. Y entonces, hablando del curador, lo le llamamos apoyo y se acabó. Yo soy apoyo, señor apoyo y señor apoya, porque vamos a hablar con Generigonza, entonces, y sí, profesional y profesional. ¿Por qué no? ¿Por qué se ríen? No hay coronel y coronela, porque embajador y embajadora, ¿por qué no hay profesional? Entonces, señor apoyo y señor apoya. No es. ¿Por qué estoy?
Me hacen sentir un payaso, por favor. La gente dice que soy serio y aburrido. Se entiende por apoyo y o apoya, no. Cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial. Y aquí, arbitroya, ¿cómo de carácter judicial o extrajudicial? Atención. Atención. No solamente es la medida judicial. Estamos hablando de medidas también extrajudiciales. Y esto enlaza con el tema de esta tercera jornada, el camino de la desjudicialización. No necesariamente el apoyo es una designación judicial. Puede serlo, pero si terminamos diciendo o haciendo, que es peor que decir, porque la verdad está en lo que se hace, no en lo que se dice, que apoyo es igual a funcionario, a persona nombrada por el juez, lo que voy a tener es la copia del curador, ya sea el curador de asistencia, digamos, con nuevo nombre. Y nada va a cambiar, aunque hayamos cambiado todas las parolas. Que facilita a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Este concepto es muy nuevo y a su vez también, como suele pasar, muy antiguo, porque creo que era Madame Bertin, la modista de María Antonieta, que decía: nuevo es aquello del cual nos hemos olvidado. Y le reflotaba un sombrero, que imagínense lo que eran los sombreros de esa época, ¿no? Pesaban 14 kilos. Nuevo es aquello del cual nos hemos olvidado. Claro que hay apoyos que facilitan toma de decisiones. En lo personal, y ahí entra el primer tema, ojo con el apoyo en actos personalísimos. Ahí vamos a tener un primer elemento de decisión, porque si apoyo para tomar decisiones es decidir yo con quién se casa mi hija, eso no es apoyo. Eso es techo que se cayó y me aplastó. Eso no es avance, eso es salto atrás, porque eso existió en la cultura. Y voy al ejemplo matrimonial en actos porque es el más claro, porque siempre existió en el casamiento de menores de edad, ahora muy limitado porque se subió la edad a 18, la edad anunciada a 18, el asentimiento de los padres en el casamiento del hijo menor, en su momento menor de 22, después menor de 21. Y resulta, aunque no estuviera nadie en desacuerdo, era el asentimiento. Yo tuve una de mis hijas, se casó jovencita y yo firmé el asentimiento, pero no firmé el consentimiento. Si no me hubiera casado yo con mi yerno y todavía no estaba la ley nueva. ¿Comprende la diferencia? Es muy claro que una cosa es el consentimiento y otra cosa es el acompañamiento que la ley requiere. Entonces, en los actos personales, el apoyo en la decisión no significa borrar de la decisión al apoyado, sino acompañar. Esta va a ser la primera batalla, porque nuestra sociedad va a tener la tendencia, por una herencia cultural muy fuerte, de sustituir en la decisión. Y no va a haber problema en cuestiones baladíes, y sí va a haberlo en algunas. Entonces ahí va a aparecer toda la idea de que acto es tan personalísimo que el apoyo mismo podrá aconsejar, pero no componer el asentimiento, el consentimiento. En la administración de sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Vamos a tener un debate doctrinario, ya lo tenemos, y jurisprudencial, porque la verdad va a venir sobre los actos concretos, no sobre lo que a priori los doctrinarios más proclives al cambio o menos proclives al cambio, más conservadores o más de ruptura, puedan decir sobre él. El derecho se dice en el conflicto, y por lo tanto cuando aparezcan los conflictos y las nulidades, ahí vamos a ver si bastó el apoyo o no bastó. ¿Y cuál va a ser la piedra de toque? ¿Se acuerdan los alquimistas medievales? No lo encontré nunca, pero no estaría lleno de oro. Tenían la piedra que tocaba
o convertía en oro o se sabía si era oro verdadero o no. La piedra de toque. La piedra de toque va a ser el beneficio para la persona apoyada. Porque nadie va a decir que si el acto perjudicó, el apoyo bastó para decir: jorobate, tuviste tu apoyo y lo aprovechaste mal, o elegiste mal tu apoyo. Y estoy pensando en cesiones de derechos hereditarios, estoy pensando en contratos leoninos, estoy pensando en los casos que hemos tenido de chico con limitaciones que venía de trabajar y viajando solo, lo que queremos para nuestros hijos. Y en la plaza tal, la estación tal, alguien que también trabajaba, le ofrece y le hace firmar un contrato, un celular, lo que fuere, y firma, y se compromete a 150 cuotas indexadas por no sé qué índice y con punitorios de no sé qué monto, cosas de locos. Y el chico lo que vio, en un caso concreto último, fueron préstamos pequeños hechos en terminales en 11, en condiciones absolutamente usurarias. Claro, para el desesperado que no llega a fin de mes, en este caso un préstamo de 5.000 pesos. Que nadie en su sano juicio firmaba en las condiciones. ¿Quién lo firmaba? Aquel que sabía que si cobraba la quincena podía, en 2 quincenas o 3, devolverlo, y entonces, claro, el peso de las cuotas y los punitorios era mínimo. Resulta que nosotros teníamos casos en que chicos con debilidad habían firmado eso. Porque lo único que habían captado en su modo concreto es: me está dando 5.000 pesos. Que no eran 5.000, eran 500 pesos en ese momento. Me está dando unos pesos. La proyección de lo que firmo, del punitorio y demás, implica un raciocinio, digamos, abstracto que ni nosotros podemos hacer muchas veces. Vamos a ponernos a sentarnos a hacer cuentas. En esos casos vamos a ver las cuestiones concretas y algunos mucho más complicados, por supuesto. Estoy poniendo el caso de lo cotidiano y mínimo, y lo que llega a tribunales, eso lo solucionamos indirectamente. Hablé y le digo: a ver, intenten ejecutar, y van a ver la respuesta que tengo de circunvención de incapaces. No se animó el estudio tal y tal a ejecutarle a este chico. Lo dio a ganancia y pérdida. Pero le habían llegado 3 intimaciones. Vamos sobre los actos jurídicos en general. Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía. Perfecto, esto es de lo que estamos hablando. El apoyo no es para limitar, el apoyo no es un ancla. El apoyo es una posibilidad de crecimiento. La actitud del apoyo no es la actitud del no puedo, sino el te ayudo a que puedas, que es distinto. Aún reconociendo que te cuesta ese poder. Por eso es una figura que vamos a tener que biselar muy cuidadosamente. Y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. Vuelvo a decir, esto que es una norma formidable, hay que mesurarla siempre de acuerdo a lo que puede ser el aprovechamiento. Caso tuvimos en el juzgado 92, creo que el jurado está presente, 2 hermanos inhabilitados con curatela de asistencia de mamá fallecida. Cuando fallece mamá se abre el paquete de las montones de cosas que mamá había asistido y asentido como curadora de asistencia. Entre ellas, uno de ellos estaba como vicepresidente de una sociedad importadora-exportadora con responsabilidad solidaria. No tenía la menor idea ni de qué actuaba esa sociedad. Le habían puesto un prestanombre en una sociedad con un giro complejo. ¿Eso es esto? No, esa es la corrupción, esa es la patología de una buena norma. Es la madre que ahoga a su hijo porque lo aprieta mucho, porque está enferma.
Entonces, un principio general de que una persona con discapacidad no puede asumir responsabilidad de conducción solidaria porque va a pagar por lo que el socio hizo o no hizo, o le van a meter una multa por no presentar balances, perdón. Claro. Y el único que queda ahí es el chico. No, eso no es. Porque eso es abuso de derecho, es pervertir la finalidad por la cual la norma fue hecha. La norma está hecha para promover y para beneficiar y para proteger, y no para utilizar, para aprovechar o para dejar a su suerte. El testaferro discapacitado mental no es un avance del artículo 43. Es un delito de quien lo coloca como testaferro. El interesado puede proponer al juez la designación de uno o más personas de su confianza para que presten apoyo. Pero aquí aparecen las pequeñas contradicciones de un código de poco debate. ¿Quién debatió esto? No sé. Lo debatimos si desde la concepción o desde la implantación o desde no sé qué, sabiendo algunos que estamos en un debate como debatir la patente invención de la radio galena. ¿Por qué? Porque están debatiendo una técnica que hoy se usa y en poco tiempo, cuando se cristalicen óvulos cotidianamente, no hay más crioconservación de embriones, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, esto no se debatió. Pero no decíamos que era extrajudicial también. ¿Por qué le propone al juez? ¿Por qué no designo yo extrajudicialmente mi apoyo? Y esto es muy típico en los casos de los ancianos, porque además es la costumbre social. Porque esto no viene inventado de no sé qué usina de pensamiento, esto viene de la gente. Todos los que tuvimos padres ancianos, en mi caso no me dedicaba yo, era mi hermana, tenía el poder para percibir la pensión, ¿o no? ¿Qué forma más clara de apoyo que la que mi hermana dio a mi madre hasta el último momento? Sin internarlo un día y yéndose en paz, tomando un té con ella y avisándome a mí que estaba dando clase. Eso es un apoyo extrajudicial, ¿o no? Eso existió y existe en nuestra sociedad, no en la patología, sino en la regularidad, en las familias que no conocen Plaza Lavalle. Ni han pisado nunca este ámbito. Que ojalá fueran todas las familias, ¿no es cierto? Entonces, acá algo simbra, porque no necesariamente es designación judicial, desde mi punto de vista. Si no, no tiene por qué hablar de carácter judicial o extrajudicial. Puede haber designaciones por la propia persona. Siempre, no, mire, sí, disculpen que haga nombres de un fallecido, el señor Cerati aparece poniendo el dedo en una designación de apoyo para vender campos, no. Doctor, eso es otra cosa. El tiempo tirano nos dice 5 minutos. Ahí está, voy terminando. Entonces, propone, esto es muy importante, la designación de uno o más personas de su confianza que le prestan apoyo. Una de las cuestiones valiosas, lo acabo de dictaminar, largo, una historia larga, es la posibilidad plural tanto de la tutela como de todas las figuras de apoyo a discapacitados. Que ya tenemos fallos, si lo hacemos de tiempo, es un error, digamos, una rémora muy histórica que no hay tiempo para explicarla, de que papá y mamá no puedan ser hoy curadores de su hijo conjuntamente cuando fueron titulares de patria potestad conjuntamente, ¿no es cierto? Pero una o más personas, eso quiere decir la comandita de apoyos, o sea que el regimiento de Patricio puede ser apoyo, no, ni calvo ni con 2 pelucas. En España se discutió si un sindicato puede ser tutor. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencias indebidas. La resolución debe establecer la condición y la capacidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, se inscrita en el registro de Estado Civil y capacidad de las personas. Desde mi punto de vista, si se llega a esta última parte del artículo 43, estamos en un debate judicial con interesados enzarzados, el típico tema de hijos peleándose por
representación de actos jurídicos de los padres ancianos, por ejemplo, o de papá-mamá que proyectan su conflicto de pareja, que ya lo tuvieron en cuanto a la llamada tenencia, mal llamada y que desaparece como tal, cuando el hijo era menor, y que lo siguen peleando en la mal llamada curatela cuando el hijo ya tiene más de 18 años, ¿no es cierto? Esas son patologías de la vida familiar. Entonces, si el juez tiene que empezar a discutir quién es apoyo y quién no, y si este puede ser apoyo o no, si es una buena o mala influencia, tenemos una situación de conflicto que desvirtúa la naturalidad del apoyo. Y completo el último minuto. Desde mi punto de vista y a lo que voy a entregar, si Dios me permite, los últimos años de vida profesional, es a lograr que el apoyo sea la función más natural. Porque si yo hago un apoyo con rendición de cuentas, designación, aceptación del cargo y discernimiento apudacta, ¿de qué apoyo estoy hablando? Le estoy llamando apoyo, o apoyo, como dicen los colegas españoles, al mismo jurador que tengo ahora. Y entonces, al estilo del famoso libro de Lampedusa, de Salinas, el gato pardo, hemos cambiado algo para que no cambie nada. Ojalá que podamos todos coincidir en una visión semejante, una visión humanista, no es una visión anti nada, y que logremos en el grueso de las familias argentinas, sin conflicto, y en la medida de cada caso, no todos van a ser iguales, tener una red de apoyo social normal, extrajudicial, sin necesidad de calcarla sobre las figuras viejas. Porque si no, si volcamos vino nuevo en odres viejos, dijo alguien con más autoridad que todos nosotros juntos, rompe el odre y se vuelca el vino. El riesgo es que jurisprudencialmente toquemos violines y fanfarrias para decir ahora no más curadores, apoyo, apoyo, y terminamos haciendo lo mismo con distinto nombre. Ese riesgo existe y está presente. Y en algunos fallos que parecen muy avanzados uno dice, pero no se haga raro, lo que estamos diciendo es lo mismo. Hagamos un esfuerzo todos para que en la vida de nuestros parientes, de nuestros hijos, en la nuestra, porque nadie está exento del momento de discapacidad. Nadie está exento. Por edad, por accidente, por lo que fuera. Podamos disponer de esa red, de ese grupo, que en la medida de sus posibilidades y de sus intereses y sus capacidades sirva de apoyo solidario y demuestre que es cierto que el hombre es un ser social, que ni nace solo, que ni vive solo, y lo digo con respeto, con dolor a los grandes momentos, ¿no es cierto? Y tampoco muere solo. Y que en cualquier posibilidad, el que nace solo porque alguno dejó, no sé, vaya a saber qué máquina, un embrión crioconservado, el que vive solo, un Robinson Crusoe pobrecito, o el que muere solo abandonado, como esa criatura en la alcantarilla, ¿no? En Australia, felizmente no murió. Esos son patologías de la vida social. Nunca pueden ser tomados como ejemplo, nunca pueden ser tomados como norma, nunca pueden ser aceptados como bueno. Muchísimas gracias.